A continuación vamos a revisar algunas de las principales indicaciones de tromboprofilaxis en paciente neurocrítico, es que es un grupo particular de pacientes y en primera medida uno podría pensar, pues, tromboprofilaxis y anticoagulación en un paciente con lesión cerebral aguda probablemente sea una locura, pero veamos qué tenemos de evidencia y qué les podemos recomendar en la tarde de hoy. El objetivo de la charla entonces va a ser recomendar las estrategias de tromboprofilaxis en pacientes neurocríticos para reducir de forma segura los eventos trombóticos, embólicos y sus respectivas complicaciones. Y el alcance de esta revisión pues está limitada a adultos y vamos a hacer algunos comentarios sobre estas patologías que tengo allí en mención. Es importante enmarcar que el desarrollo de las guías de recomendación en muchas de las estructuras que estamos viendo actualmente, no solamente limitadas al cuidado intensivo neurológico, sino en todos los ámbitos, se desarrollan a través de la metodología GRADE y hay que tener en cuenta las limitaciones que esto mismo implica. ¿En qué sentido? En que la fuerza y el nivel de las recomendaciones muchas veces va a estar completamente limitado, secundario a la calidad de la evidencia y el volumen de evidencia que haya en ese momento disponible, más los conceptos firmes que puedan llegar a tener los autores en su rol de expertos y las recomendaciones pues que eventualmente nos puedan llegar a dar. Así que debemos ser siempre completamente críticos y tener la capacidad de ir más allá y asimilar y aterrizar esas recomendaciones para nuestros grupos particulares de pacientes que estemos viendo en nuestras unidades. ¿Cómo se clasifican estas recomendaciones? Básicamente los grados van por nivel de evidencia alta, moderada, baja o muy baja. Los altos son basados en estudios en los cuales la práctica clínica es poco probable que vaya a modificarse con estudios posteriores que salgan a lo que se tenga disponible en ese momento. Y las baja y muy baja quiere decir que hay una brecha importantísima en el conocimiento y que se espera que se evolucione y que ese volumen de evidencia continúe creciendo. Y por otro lado, la fuerza de la recomendación pues puede ser fuerte, débil o sin recomendación acorde a lo que se haga después de la revisión sistemática dirigida para preguntas. ¿Cuál es la prevalencia del tromboembolismo en nuestros pacientes neurocríticos? Fíjense cómo aquí en este grafiquito les estoy mostrando de 0 a 100 las probabilidades en prevalencia que se puede presentar en diferentes grupos de pacientes y estamos encabezándolos con los pacientes con trauma raquimedular y con politraumatismo, que pueden ser tan amplios como que podrían llegar a ser incluso hasta del 80%. Esto es absurdamente alto. Fíjense cómo los pacientes con ictus también lo tenemos aquí, que puede ir entre el 20 y el 50%, y los pacientes en posoperatorios neuroquirúrgicos podría ir entre el 20 y el 40%, lo cual inmediatamente nos activa una alerta que este es un problema mayor, que además es prevenible, como ya se mencionó en la charla anterior, y que hay que buscar estrategias para evitar que este tipo de eventos suceda. ¿Cuáles van a ser los riesgos de eventos tromboembólicos en los pacientes de neuro-UCI? Fíjense, aquí lo tenemos separados en factores relacionados con la condición médica del paciente y les tengo enmarcados en rojo varios de los que son muy relevantes, ¿cierto? Pacientes mayores de 60 años. Nuestra población sigue envejeciéndose cada vez más y cada vez tenemos pacientes más longevos que ingresan siendo mayores de 60 años a las unidades de cuidado intensivo. Inmovilizados, pacientes neurológicos, por supuesto es esperable que puedan tener algún tipo de déficit neurológico y su movilidad per se va a estar limitada. Cualquier tipo de ictus agudo, toda la coagulación va a estar alterada. El trauma raquimedular, ya vimos cuál es la proporción tan alta que se pueden presentar eventos tromboembólicos. Comorbilidades, allí está pues un tromboembolismo previo, falla cardíaca, obesidad, malignidad, uso de anticonceptivos orales o deficiencias de factores de coagulación, por supuesto. Factores quirúrgicos, la duración de la cirugía, son cirugías que son complejas en su técnica propiamente y pueden ser de duración prolongada. Uso de terapia hiperosmolar también nos implica un aumento en un factor de riesgo y son una de las estrategias terapéuticas que muy comúnmente usamos en pacientes neurocríticos. Esteroides, por supuesto, que también pueden estar allí. Y la liberación de sustancias trombogénicas cerebrales. Recordemos que el mayor depósito del factor tisular del cuerpo humano es el cerebro. Y por otro lado, factores relacionados con la enfermedad neurológica misma, pacientes que se pueden desacondicionar rápidamente, tumores supracelares, la histología misma que tiene hecho una mención especial dentro de las guías en el caso de los tumores gliales y por supuesto podrían ser pacientes con una estancia prolongada. Veamos ahora entonces por patologías qué podríamos recomendarles. En cuanto a ictus,
tenemos, este es uno de los trabajos más importantes, que es el CLOTS-3. Es un estudio multicéntrico controlado en el cual intentaron evaluar si la profilaxis con sistemas de compresión neumática intermitente tenían o no algún impacto positivo en los pacientes con cualquier tipo de ictus. Entonces, aquí vemos la curva, como claramente en los pacientes en los que sí se aplicó este sistema de compresión neumática intermitente hubo una disminución estadísticamente significativa en la probabilidad de que estos pacientes llegasen a fallecer y adicionalmente a esto, una reducción también estadísticamente significativa en eventos tromboembólicos de cualquier causa. Entonces, punto número 1, pues deberíamos aplicar cualquier tipo de tromboprofilaxis mecánica en los pacientes con ictus. Seguramente la respuesta es sí. Luego de esto aparece este metaanálisis que incluye el CLOTS-3 y varios de los otros estudios que ya se han realizado para ello. Y la conclusión aquí ustedes la ven y sigue siendo clara en el sentido de que la tromboprofilaxis mecánica ha de empezar a aplicarse y ha de empezar a aplicarse tempranamente. Luego tenemos el PREVAIL. El PREVAIL fue más allá y empezó a comparar enoxaparina versus heparinas no fraccionadas y hubo un brazo de control en donde básicamente era placebo y dividieron los pacientes de la muestra entre NIHSS de 14 puntos o menos y más de 14 puntos. Fíjense cómo es importante que la ocurrencia de eventos tromboembólicos en ambos grupos hubo diferencias estadísticamente significativas a favor de usar enoxaparina en vez de heparinas no fraccionadas, con estas diferencias en proporciones de eventos tromboembólicos y de trombosis venosa profunda, lo cual fue estadísticamente significativo con un peso bien importante para ambos desenlaces. Y esto fue además, digamos que tendríamos una pregunta importante de ¿qué pasa con el sangrado? Está bien, reduzco la tasa de eventos tromboembólicos, pero son pacientes que pueden llegar a tener un elevado riesgo de que hayan transformación hemorrágica o de que hagan otro tipo de eventos de sangrado. Y resulta que las diferencias en este caso no fueron para nada estadísticamente significativas. Fíjense la diferencia en proporciones totales entre los dos grupos y básicamente fue casi lo mismo. Intracraneales también muy parecido y extracraneales un discreto aumento con respecto a la enoxaparina versus la heparina no fraccionada. Entonces, ¿qué podemos recomendar para ictus? Se recomienda iniciar farmacoprofilaxis tan pronto sea posible en todos los pacientes. Fíjense que el grado y nivel de recomendación es alta y fuerte. Los pacientes con ictus y movilidad limitada, iniciar de preferencia heparinas de bajo peso molecular sobre no fraccionadas. Ahí les puse de abrebocas algo de la evidencia que tenemos. Y en pacientes con ictus más cranectomía descompresiva, procedimientos endovasculares, se recomienda el uso combinado de estrategias mecánicas más farmacológicas en el posoperatorio inmediato, a excepción de los pacientes en los que se realizó fibrinólisis sistémica, en cuyo caso habrá que diferir la tromboprofilaxis al menos 24 horas y verificar que este paciente no haya tenido ninguna complicación de sangrado relacionada con la fibrinólisis. En cuanto a hemorragia intracraneal, ¿qué tenemos? Compresión neumática intermitente, ¿aplicar sí o no? La respuesta es sí. Aquí tenemos básicamente el resultado de varios de estos estudios que específicamente en este caso reunieron los pacientes que evaluaron en los casos de ictus hemorrágico y es completamente sólido a favor de sí aplicar tromboprofilaxis mecánica. Y aquí tenemos con respecto a heparinas versus control, también hay una tendencia a favorecer el uso de tromboprofilaxis combinada. Aquí sí que nos preocupa más si el hematoma llega a crecer o no llega a crecer. Hubo una tendencia a que ese hematoma podría llegar a crecer con un riesgo relativo de 1.42, pero una diferencia estadísticamente no significativa y hubo una tendencia. Y ustedes pueden ver acá la diferencia en las proporciones de los números total de casos, heparinas, 36 casos versus control, 17 casos. Entonces, impresiona que al final, al evaluar globalmente la mortalidad, sigue estando a favor de estar aplicando tromboprofilaxis combinadas o mecánicas o solamente farmacológicas y sin que esto nos implique que la tendencia a aumento en la mortalidad sea de esa manera. Por el contrario, la tendencia es casi estadísticamente significativa, no podemos hablar de tendencias, pero le sugiere a uno que pesa más evitar eventos tromboembólicos en términos de mortalidad que el aumento en el crecimiento del volumen del hematoma mismo. Entonces, ¿qué recomendamos?
El uso de estrategias mecánicas para todos los pacientes desde el ingreso a la UCI con un nivel y recomendación alta y fuerte. Se sugiere el uso de heparinas no fraccionadas o bajo peso molecular en pacientes con hematomas estables sin coagulopatía dentro de las 48 horas después del ingreso. Esto implica que dentro de sus estándares de calidad, lógicamente, harán neuroimágenes de control, harán seguimiento neurológico y una vez que estén seguros de que el hematoma no creció y el paciente no presentó ningún hallazgo de neurodeterioro, podrán iniciar su tromboprofilaxis farmacológica y la mecánica irá en todos los pacientes. Con respecto a la hemorragia subaracnoidea, hay una pequeña diferencia a favor de aplicar heparinas no fraccionadas. Esto además va un poco en el orden de modular un poco la respuesta inflamatoria inherente a la ruptura del aneurisma mismo, siempre y cuando el aneurisma ya haya sido asegurado. Si el paciente está pendiente de asegurarse el aneurisma, de excluirlo endovascular o quirúrgicamente, pues en ese momento, por supuesto, no se puede aplicar una estrategia de tromboprofilaxis farmacológica y en vez de ello habrá que aplicar mecánica desde el ingreso. En trauma craneoencefálico se debe iniciar la tromboprofilaxis mecánica a todos los pacientes dentro de las 24 horas del trauma y luego podemos iniciar tromboprofilaxis farmacológica con heparinas de bajo peso molecular o no fraccionada entre 24 y 48 horas después del ingreso, una vez que hayamos estado completamente seguros de que no hay lesiones intraaxiales nuevas o si habían hematomas intracraneales que estos no estén extendiéndose. Para pacientes neuroquirúrgicos, la tasa estimada de proporción de trombosis venosa profunda es de 2.8%. En principio no le parece alta, pero esto puede llegar a impactar negativamente en los resultados. Entonces, ¿qué tenemos? Este metaanálisis en el cual se incluyó 9 estudios evaluando tromboprofilaxis farmacológica versus placebo y fíjense cómo la reducción de eventos tromboembólicos es muy pesada en el sentido estadístico de la palabra, con una reducción del riesgo bien importante. Con respecto a el sangrado intracraneal, la diferencia tampoco es estadísticamente significativa, como hemos visto para otros grupos de pacientes, y en términos netos, pues la diferencia entre proporciones es de 2.7 versus 1.6% en las diferencias de sangrado entre aplicarlo placebo versus farmacológico, y en sangrados extracraneales básicamente da exactamente lo mismo. Con respecto a los tumores, pues la tromboprofilaxis perioperatoria en pacientes con craniotomía, aquí tenemos también una revisión sistemática para reducir los hallazgos y fíjense cómo también sigue siendo mejor aplicar estrategias de tromboprofilaxis farmacológica o combinada y idealmente estas deben ser tempranos dentro de los primeros 3 días, que es donde se evidencia una mayor probabilidad de que se presenten este tipo de eventos tromboembólicos y aquí vemos en esta última cómo la combinación entre tromboprofilaxis mecánica y anticoagulación también está a favor de aplicar este tipo de estrategias. Entonces recomendamos combinación de estrategias mecánicas más heparina bajo peso molecular o no fraccionada 24 horas después de la cirugía si no se presentó, por supuesto, ninguna complicación o en el escenario de resección de un glioma, así que tienen que estar mucho más atentos porque son pacientes que pueden presentar un riesgo más elevado de presentar eventos tromboembólicos. Para las neoplasias se recomienda la profilaxis con heparinas de bajo peso molecular o no fraccionada desde el ingreso en pacientes con bajo riesgo de sangrado, esto es decir, los pacientes que tienen neoplasia y que hay que ingresar a la unidad para monitoreo en caso de que presenten algún tipo de deterioro. Enfermedad neuromuscular, pues hay que usar sí o sí tromboprofilaxis, incluso hay que utilizar tromboprofilaxis reforzada, que puede ser en dosis incluso mayores de las habituales. En procedimientos intraarteriales selectivos se puede usar medias de compresión hasta que el paciente sea dado de alta, es decir, este es un pequeño grupo en el cual no mandatoriamente habríamos de pensar de entrada en tromboprofilaxis farmacológica, a no ser que sean pacientes de alto riesgo de eventos. Y en los endovasculares selectivos se recomienda tromboprofilaxis farmacológica con heparinas de bajo peso molecular y o compresión neumática intermitente dentro de las 24 horas del procedimiento una vez se haya realizado y estemos seguros de que no se presentó ninguna complicación. Ya hemos mencionado inicialmente para el trauma raquimedular se debe iniciar tromboprofilaxis lo más tempranamente posible y para este subgrupo son 72 horas después del trauma. Si hay riesgo de sangrado activo, empecemos mecánica y apenas podamos asegurarlo de que ya no hay más sangrado activo, pues iniciamos tromboprofilaxis combinada y en casos de cirugía de columna, pues básicamente vamos a aplicar las mismas recomendaciones en ese sentido.
Entonces, esta es la guía central de prevención de eventos tromboembólicos en pacientes neurocríticos. ¿Esto sirve o serán las guías prácticas actuales? Pues resulta que, ya para resumir la charla, la combinación o la comparación más bien entre estrategias farmacológicas y mecánicas, pues cada vez se presenta más una tendencia a usar estrategias combinadas o farmacológicas más que solamente mecánicas, principalmente con este hallazgo. La tromboprofilaxis mecánica de forma aislada parece presentar una tendencia a aumentar la mortalidad y aumentar el número de eventos de tromboembolismo pulmonar, y los esperamos en la discusión del caso clínico para poder profundizar un poco más. Muchas gracias. Bienvenidos al caso clínico de tromboprofilaxis en ictus isquémico. En esta ocasión recibimos a una paciente de sexo femenino de 72 años de edad. Tiene antecedente ya de un ictus isquémico que tuvo en el 2018, tiene fibrilación auricular y está en un manejo ambulatorio con apixaban. Ella decidió suspenderlo hace 2 días y ingresa aquí al hospital al mediodía por un cuadro de hemiparesia izquierda y un facial central izquierdo, y se valora el NHSS, que el cual tiene 15 puntos. Esta es la tomografía simple inicial de la paciente. Vemos, por supuesto, pues que hay un defecto importante sobrepuesto a algunas secuelas que traía la paciente, como mencionamos, de un ictus previo, y se procede a realizar angiotomografía con RAPID, y este básicamente es lo que el software nos detecta como un defecto importante en la perfusión, comprometiendo todo el territorio inmediatamente distal a la porción M1 de la arteria cerebral media derecha. Con ello, entonces, con el equipo se define que existe ese trombo en M1 derecha y se inicia fibrinolisis sistémica con un bolo de alteplase que inicia a las 16:28 horas. Y paralelo con esto, inmediatamente se llama a sala de hemodinamia, todo está disponible y el plan es finalizar la fibrinolisis e ir a trombectomía mecánica. Se realiza de esa manera. Entonces, esta es la angiografía de la paciente inmediatamente después de haber completado su hora de fibrinolisis, y aquí vemos el defecto cómo persiste. Es bastante marcado. Aquí también deberíamos tener una circulación adicional en todo este territorio, al igual que desde acá, y vemos cómo todo esto está completamente perdido hasta ese momento. Se logra realizar la trombectomía de una manera exitosa. Fíjense cómo el vaso finalmente termina reperfundiéndose, pasando de esto a esto. Bien, aquí tenemos el trombo, un trombo de una longitud bien importante, y agradecemos aquí al grupo de neurointervencionismo por la cortesía. Y esta es la panangiografía inmediatamente posterior, después de un pase, es decir, un intento de retirar este trombo, se logra, se reperfunde y quedamos entonces con un flujo TC3, es decir, un flujo adecuado. Así que en este escenario, la paciente es trasladada inmediatamente a la unidad de cuidado intensivo neurológico, y tenemos que hacernos entonces estas preguntas, y aquí entonces abro un par de minutos para la participación de todos. La primera pregunta es si consideran pertinentes el inicio de tromboprofilaxis mecánica, y si consideran que sí, ¿con qué lo hacemos? ¿Medias antiembólicas, un sistema de compresión neumática intermitente, o consideran que es prudente utilizar ambas cosas? Bueno, aquí lo que nosotros aplicamos convencionalmente es que sí hacemos ambas cosas. Hay trabajos interesantes con respecto a el uso de sistemas de compresión neumática, y qué pasa con las medias antiembólicas, y además de disminuir el riesgo de los eventos tromboembólicos, podríamos tener eventos relacionados adversos directamente con el uso de este tipo de dispositivos. Como todo en medicina, nada es inocuo, ¿verdad? Entonces, lo que se ha encontrado es que sí se pueden presentar algún tipo de lesiones en piel, sin que esto termine impactando de alguna forma negativa en el desarrollo del resultado final del paciente. Es decir, esto no aumenta el tiempo de estancia hospitalaria, no aumenta la mortalidad y no aumenta de manera estadísticamente significativa otro tipo de desenlaces. Por otro lado, los sistemas de compresión neumática intermitente, para los que están trabajando siempre en cuidado intensivo, saben que la intermitencia precisamente de esta compresión puede interrumpir el sueño natural de una persona, lo cual pues podría eventualmente
considerarse dentro de las estrategias de manejo, cómo logramos asegurar que el paciente en el post-ictus o el post-intervencionismo de lograr revascularizar cualquier arteria cerebral, siempre dentro del plan de manejo integral hay que asegurar que el paciente logre tener un sueño lo más natural posible. Por supuesto, riesgo-beneficio, pues primero está evitar y disminuir al máximo posible el riesgo de eventos tromboembólicos, que sabemos que sí se correlaciona con aumento en la tasa de mortalidad y aumento en la tasa de estancia hospitalaria. Por lo tanto, pues hay que pensar cuál de estas estrategias ustedes podrían llegar a disponer en sus unidades para lograr facilitar de una manera más sencilla el sueño adecuado del paciente. En cuanto a las medidas antiembólicas, al parecer hay una discreta aumento en el riesgo de presentar caídas, pero lógicamente en el paciente en el que ya es capaz de avanzar en la terapia de rehabilitación física, ponerse de pie y deambular, lo recomendable es que el paciente tenga un calzado adecuado antes de hacer esto y no intentar que el paciente deambule con las medidas antiembólicas puestas, porque lógicamente va a ser pues mucho más resbaloso y le va a aumentar el riesgo de caídas. Con eso de lado, ¿con qué nos quedamos? Como lo mencionamos en la charla, la evidencia nos demuestra que los pacientes con tromboprofilaxis mecánica e ictus isquémico sí se benefician de aplicar sistemas de compresión neumática intermitente, que esto tiene un impacto favorable en los pacientes, no solamente en el intrahospitalario inmediato, sino también a un corto plazo medido a 6 meses en este ensayo clínico controlado aleatorizado, donde se sigue viendo cómo en el grupo de pacientes en quienes sí se aplicó sistemas de compresión neumática intermitente, pues tenían esos desenlaces tardíos más favorables, y también lo vimos en los diferentes metaanálisis en donde el comparar, el tener sistemas de compresión neumática versus no tenerlos, sí presenta unas diferencias estadísticamente significativas en estos resultados globales a favor de sí aplicar sistemas de compresión neumática intermitente. Ahora viene eventualmente una pregunta un poco más compleja. Este paciente venía anticoagulado previamente, lo había suspendido 48 horas antes de que haya presentado el evento. Segundo punto, se decidió aplicar fibrinólisis sistémica. Y tercer punto relevante, la paciente recibió trombectomía mecánica. Entonces, ¿será pertinente el inicio de tromboprofilaxis farmacológica? Si consideran que sí, lo hacemos con heparinas de bajo peso molecular o con heparinas no fraccionadas. Vamos a combinar, según esa estrategia que ustedes consideren, lo vamos a combinar con un sistema de compresión neumática intermitente. ¿Y en cuánto tiempo será prudente iniciar estas estrategias? Nuevamente. Bueno, listos, muy bien. Entonces, tromboprofilaxis farmacológica. La respuesta es sí, todo paciente con ictus, a no ser que presente transformación hemorrágica con una transformación relevante, tenga cualquier otra complicación de sangrado extracraneal relevante relacionada con la fibrinolisis sistémica, u otro tipo de contraindicación directa para aplicar la tromboprofilaxis farmacológica, sí debe realizarse la aplicación de dicha medicación. Ahora bien, entre bajo peso molecular y no fraccionada, en este grupo de pacientes, la elección va a ser aplicar heparinas de bajo peso molecular y idealmente, pues, se puede combinar con los sistemas de compresión neumática intermitente. La respuesta es sí se puede. ¿Cuánto tiempo? Ya teníamos estos, digamos, características especiales de este caso, en las cuales la que más pesa en este momento principalmente es que la paciente recibió fibrinolisis sistémica. Por lo tanto, por protocolo, ¿qué se debería hacer? Neuroimagen a las 24 horas, descartamos cualquier tipo de sangrado, descartamos que no hay ninguna complicación directa de sangrado relacionada con la fibrinolisis sistémica, y empezamos entonces tromboprofilaxis idealmente combinada después de las 24 horas de haberse completado la fibrinolisis. En paralelo a esto, inmediatamente ingreso a la unidad de cuidado intensivo, debimos haber iniciado la tromboprofilaxis mecánica, como lo mencionamos en el apartado anterior. Nuevamente les cito el PREVAIL, en el cual pues tenemos el respaldo de por qué
usar enoxaparina por encima de heparinas no fraccionadas con diferencias estadísticamente significativas. Nuestro paciente ingresó con un NHSS de 15 puntos, por lo cual cae en este grupo específico de pacientes en donde vemos que las diferencias en cuanto a ocurrencia de eventos tromboembólicos pueden incluso llegar a ser mayores que en los que tenían NHSS menor a 14. Y en los desenlaces totales, pues ya vimos que podrían presentar una muy discreta tendencia a presentar más eventos de sangrado extracraneal, pero el paciente igual va a seguir monitorizado, vamos a estar con una vigilancia clínica completamente activa, y esta ligera diferencia entre 0.5 a 1.7 pues no nos justifica el no usarlo, es decir, los beneficios superan ampliamente los riesgos y por ende vamos entonces a aplicar tromboprofilaxis mecánica tan pronto el paciente ingresa a la unidad de cuidado intensivo y a las 24 horas, luego de descartar que no hubo ninguna complicación de sangrado, vamos a iniciar tromboprofilaxis farmacológica con heparinas de bajo peso molecular. Y para terminar vamos a recordar entonces las recomendaciones de la guía de la Neurocritical Care Society, en donde el punto alto y fuerte de recomendación es iniciar farmacoprofilaxis tan pronto sea posible en todos los pacientes. Ya dijimos cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta para iniciarlo de forma segura. Punto número 2, pacientes con ictus y morbilidad limitada, hay que iniciar de preferencia heparinas de bajo peso molecular sobre las heparinas no fraccionadas y en combinación con sistemas de compresión neumática intermitente. Eso también es una recomendación alta con un nivel de evidencia fuerte, así como lo acabamos de ejemplificar en nuestro caso clínico. Y los pacientes que terminan haciéndose cranectomía descompresiva, procedimientos endovasculares, se recomienda entonces el uso de la combinación de estas estrategias en el posoperatorio inmediato, a excepción de los pacientes que recibieron fibrinólisis sistémica, donde vamos a diferir la tromboprofilaxis 24 horas, como mencionamos, luego de que tengamos nuestra neuroimagen de control y hayamos descartado cualquier complicación relacionada con sangrado. Les agradezco la atención que nos han prestado.